A veces no te despiden, te empujan a renunciar. Te hacen la vida imposible en el trabajo, te hostigan, te ignoran y tú sigues ahí, soportando la situación por temor a irte y quedarte sin nada. Porque piensas que si renuncias, pierdes. Pero quiero contarte algo que muy pocas personas saben y es una salida. Y no es rendirse. Se llama autodespido. Y es una herramienta legal que te permite terminar una relación laboral tóxica por incumplimientos del contrato por parte de tu empleador e irte con las indemnizaciones que te corresponden, a las cuales tienes derecho. Sí, tomar la decisión cuesta, da miedo, es quedarse sin trabajo un tiempo, es cortar una relación laboral al final del día. Pero te voy a ser franco, no conozco a nadie que haya tomado la decisión de autodespedirse y demandar y que se arrepienta de ello. Que se arrepienta de haber tomado el control de su vida y de haber seguido con la frente en alto y demandando lo que correspondía, denunciando las injusticias. Hoy vamos a hablar del autodespido o despido indirecto, en qué consiste, cuáles son las alternativas que te permiten tomar esta salida, qué indemnizaciones puedes demandar y cuáles son los escenarios que se pueden presentar. Y quédate hasta el final porque te voy a contar uno de los casos más potentes que he llevado mediante un autodespido. Demandas millonarias. Oh, eso no estaba contado en el video. Así como un empleador puede despedir a un trabajador por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, el trabajador también cuenta con esa misma herramienta a la inversa. En términos sencillos, el despedir a un empleador por incumplir el contrato de trabajo de manera grave. Y esto en nuestra teoría pasa todo el tiempo. Empresas que incumplen con las obligaciones pactadas, te cambian los horarios, no te pagan las cotizaciones, te pagan la remuneración fuera del plazo convenido o hay situaciones de maltrato o hostigamiento. Y las personas, sin saber que se puede hacer algo, renuncian y se van sin nada, dejando que el injusto gane. Y el problema es ese, que cuando renuncias legalmente se entiende que tú estás terminando la relación laboral, que tú decidiste ponerle fin y que con ello estás renunciando también a todo tipo de compensación o indemnización y a poder denunciar estos hechos ante un tribunal o ante la inspección del trabajo. Pero muchas de las renuncias que hacen los trabajadores no son en realidad por querer, sino porque los forzaron a renunciar, una práctica muy común en las empresas. Entonces no hay indemnizaciones, no hay compensaciones, no hay demandas de por medio y muchas veces no hay justicia. El autodespido es para estos casos, pero no basta simplemente alegar que me incumplieron una cláusula o incumplieron tal cosa. Tiene que ser un incumplimiento grave, que no permita poder mantener la relación laboral tranquila. Debe estar respaldado por pruebas y tiene que pasar obligatoriamente por un juicio. Es un juez el que determina que el autodespido fue ajustado a derecho, que correspondía hacerlo. Y la ley es muy clara en ese sentido. Quien se autodespide tiene la obligación legal de acreditar los motivos por los cuales lo hizo. Y es ahí donde entra la estrategia legal, el asesorarte con un abogado. Porque el autodespido parte con una carta que es redactada idealmente en conjunto con un abogado donde se relaten los hechos e incumplimientos. Si esta carta está mal redactada, el juicio tiene poco futuro. Así que es importante asesorarte antes de querer efectuar un autodespido, ver si se cumplen los requisitos. Pero ¿cuáles son estos requisitos? Los veremos más adelante. Y por eso siempre insisto, si estás pensando en autodespedirte, asesórate previamente. No hagas nada tontas y locas, ya que puede ser el inicio de un proceso judicial o un cierre falso de una etapa tortuosa. Vamos a lo legal, porque si estás pasando una situación compleja en tu lugar de trabajo, necesitas saber con claridad cuáles son tus opciones. Lo primero y lo más importante es saber que la renuncia no es lo mismo que un autodespido. Cuando tú renuncias, pones fin al contrato, manifiestas tu decisión de irte y con ello pierdes todo tipo de indemnización o compensación que pudieses demandar. En el fondo están renunciando a todos los derechos y obligaciones del contrato. Te vas y eso es todo. Solamente te tienen que pagar las prestaciones adeudadas del último periodo trabajado, pero no hay más indemnizaciones. Pierdes los años de servicio, pierdes también todo lo que puede ser un aviso previo y también cualquier opción de demandar. En cambio, cuando te autodespides, tú lo que estás haciendo es señalar a tu empleador que estás terminando la relación laboral por incumplimientos del contrato de él, por una negligencia por parte de él y que por eso exiges todas las indemnizaciones que te corresponderían como si hubiese habido un despido injustificado. ¿Y qué nos dice la ley al respecto? Las leyes laborales chilenas permiten el autodespido, este despido indirecto, el que el trabajador termina la relación laboral con el empleador, siempre que el empleador haya caído en algunas de las causales de incumplimiento del contrato, como puede ser el no pago de las cotizaciones, el no pago íntegro y oportuno de la remuneración, el cambio de funciones unilaterales, el maltrato, el acoso o cualquier otra situación que implique un incumplimiento de la normativa laboral. Y cuando digo grave me refiero a situaciones como esta.
Durante el año 2024 representamos a varias trabajadoras de manipulación de alimentos que estuvieron en huelga y manifestaciones con diferentes empresas que se dedican a la alimentación por parte de Junaev o a centros educacionales. Las empresas contratadas que se dedicaban al rubro de los casinos no les pagaban las cotizaciones y en muchos casos existían más de 6 meses de no pago de cotización, algo que legalmente es considerado un incumplimiento grave del contrato, ya que te están privando de cotizar de tu ahorro previsional y capitalizar los fondos mensuales. Hicimos un autodespido y el tribunal lo consideró válido. Obtuvimos una sentencia favorable y con ello las indemnizaciones que les correspondía. Fue una situación bien bullada porque hubieron manifestaciones en la Alameda durante varias semanas. En otro caso que llevamos, un trabajador se autodespidió por un pago atrasado de las cotizaciones previsionales y de la remuneración. En ocasiones pasaba más de 10 días de la fecha en que debían pagarle el sueldo. Y estas lagunas previsionales, este pago atrasado provocó que al buscar adquirir su primera vivienda, el crédito hipotecario le saliera menos conveniente. Le castigaron el hecho de las lagunas previsionales. Y eso es un daño directo a la economía de una persona. Inclusive el abogado que defendía a la empresa, el colega, argumentó que no era un incumplimiento grave porque al final del día igual había podido comprarse su propiedad. Pero hombre, si te cambiaron la tasa, cambia harto el panorama, ¿eh? El tribunal no le compró a la empresa y finalmente acogió el autodespido, condenando a la empresa a una indemnización superior a 18 millones de pesos. Pero vamos a lo importante, la carta de autodespido. Te comenté anteriormente que la forma de materializar el autodespido es mediante una carta, la cual tiene que ser idealmente redactada por un abogado, en conjunto con el trabajador, claramente. Esta carta no puede estar mal hecha, tiene que contener la causal que se invoca para el autodespido, narrar lo más claro posible los hechos en que se funda esa causal y debe enviarse por correo certificado de Correos de Chile a la empresa y a la Inspección del Trabajo. Esta es la base del juicio. Y siempre le digo a las personas, una carta mal hecha puede hacerte perder todo, pero una carta bien redactada con una estrategia legal por detrás puede ser el comienzo de una reparación efectiva. Y si te lo estás preguntando, en el peor de los casos, en caso de que la carta esté mal hecha, en caso de que el tribunal llegase a rechazar la demanda, la peor situación es que se entiende que renunciaste. Esa es la sanción, no tienes nada que perder. Y si estás viviendo algo parecido, quiero que sepas que no estás atrapado. Hay opciones. Y lo primero es actuar con estrategia. Lo primero es evaluar si tu situación califica como una causal de autodespido, si el incumplimiento del cual te encuentras viviendo es lo suficientemente grave para un tribunal. Porque no basta solamente con señalar que te sientes incómodo o inconforme con lo que está ocurriendo. Tiene que haber una base legal que se fundamente, tiene que existir ese incumplimiento grave y se tiene que probar. Por eso mi recomendación principal es clara: no envíes una carta de autodespido sin asesorarte previamente con un abogado. Lo ideal es redactarla en conjunto, la experiencia vivida por la persona junto con el conocimiento del abogado. La carta de autodespido tiene que redactarse con claridad, invocando una de las causales del artículo 160 del Código del Trabajo como incumplimiento por parte del empleador. Tiene que narrarse los hechos, conectar los hechos con la causal y debe enviarse por carta certificada de Correos de Chile, tanto al empleador como a la Inspección del Trabajo. Desde el momento que se envía la carta se termina la relación laboral, y es por eso que se manda por carta certificada, porque es la única donde consta la fecha y hora en que se envió. Y Correos de Chile certifica de que fue enviada en esa fecha y hora. Esa es la gran gracia. El envío de esta carta, como te comento, es el término del vínculo laboral. Desde ese momento ya no te tienes que presentar, puedes encontrar otro trabajo si gustas y estás a disposición de poder demandar ante tribunales. Sé que no lo he señalado, pero si te lo preguntas, sí, la demanda es mediante un abogado. ¿Y qué es lo que se puede demandar con un autodespido? En juicio puedes exigir distintas indemnizaciones, va a depender de cuál es la causal que se está invocando. Pero en principio son los años de servicio, el aviso previo, las vacaciones adeudadas, un recargo legal que generalmente es del 50% en el caso del autodespido y la nulidad del despido en caso que la causal sea por no pago de las cotizaciones previsionales. Y en caso de vulneración de derechos fundamentales, como puede ser el acoso o maltrato laboral, también está la posibilidad de demandar una tutela por vulneración de derechos fundamentales. Y con ello demandar también, paralelo a lo que te comenté, la indemnización propia de la tutela, que son de 6 a 11 remuneraciones. Una sanción bien grave, la verdad. Te voy a dar otro ejemplo real. Es un ejemplo que he mencionado en otros videos y es respecto de una grabación oculta. Un cliente mío era técnico en terreno y regresando de una licencia médica empezó a ser excluido, aislado y hostigado por su empleador. Pasó de ser un técnico en terreno reconocido a terminar barriendo el patio de la empresa. Contábamos con una grabación donde el propio supervisor de este trabajador le informaba que eran órdenes del jefe el que ahora estuviese
barriendo el patio. O sea, era un hostigamiento claro y directo. Y en este caso, documentado. Esta grabación oculta fue fundamental en juicio, porque sí, las grabaciones ocultas pueden formar parte de un juicio siempre que cumplan con ciertos requisitos. Tengo un video por ahí hablando de estos requisitos, pero prontamente haremos un nuevo video. Un remake del video, como dicen los lolos. Lo importante es que realizamos un autodespido con este trabajador, invocando la causal de acoso laboral e incumplimiento del trabajo convenido. El juzgado de San Miguel nos encontró la razón y condenó a la empresa a una sanción superior a los 10 millones de pesos. ¿Y por qué funcionó esto? Porque el trabajador nos contactó con anterioridad, redactamos la carta en conjunto, vimos las posibilidades y cuáles eran las alternativas que teníamos. Contábamos con esta grabación que luego tuve que defender en juicio y actuamos con estrategia. Porque cuando tienes buena prueba y hay una estrategia por detrás, no solamente puedes ganar un juicio, sino que obtener una reparación al daño sufrido y volver a construir tu vida con dignidad. Autodespedirte no es rendirse, no es arrancar. Por el contrario, es decir basta con fuerza, con pruebas y con la ley en mano. Y sí, puede dar miedo, demandar no es fácil, son procesos largos, pero tengo que decirte que no conozco a nadie que se haya autodespedido, que haya demandado, e independiente del resultado del juicio, que no esté tranquila y conforme con su decisión. Porque al final, incluso más allá del resultado, aquí lo que se pelea es la dignidad de la persona. El decir basta a un trabajo tóxico y a empleadores que no cumplen con la ley. Y nadie debería irse con las manos vacías por esa situación. Por eso, y si estás viviendo una situación parecida, puedes agendar una asesoría particular conmigo en los links que están en la descripción de este video. Puedes seguirme en mis redes sociales, están mis canales de contacto. Podemos analizar tu situación, ver qué está ocurriendo, ver cuáles son las salidas o alternativas que te convienen y accionar en conjunto. Los trabajadores cuentan con más herramientas de las que creen. El tema está en conocerlas y saber utilizarlas. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video como este porque se vienen varios. Y lo más importante de todo, recuerda que no hay un trabajo que valga tu salud mental y tu dignidad. Y a mí me encanta luchar por ello. Nos vemos en otro video.